Entonces, he titulado este mensaje, Lo que tú enseñas y tus hijos aprenden sin que te des cuenta. Y no quiero que lo interpreten como, o sea, lo que nuestros hijos cogen por fuera del hogar y empiezan a aprender sin que nosotros lo veamos, o sea, como que fuera algo oculto. Si soy un poquito más específica, es lo que tú enseñas sin darte cuenta que lo estás enseñando y tus hijos aprenden sin que tú te des cuenta, ¿sí? Hay cosas en las que a veces nos sentamos como a explicarles a los niños, mira, cómo te amarras los zapatos, ¿no? Entonces uno se tiene que sentar con ellos y mostrarles cómo es, y uno cree que eso, pues, es enseñar. De hecho, sí lo es. Pero hay cosas que los chicos están aprendiendo de nosotros, aunque no nos sentemos a enseñárselo, ¿sí? A eso básicamente es lo que me refiero en esta mañana. Entonces ya teniendo la introducción del tema, quiero también pedir que por favor oremos y sea Dios el que dirija, el que inspire, el que toque nuestros corazones y nos convenza. En estos días estaba yo, o sea, ustedes saben que hay algo que mi corazón anhela tal vez más que muchas cosas en esta tierra, y es ver a todos mis hijos caminando en el Señor, ¿sí? Y entonces como que yo a veces voy cogiendo cositas y yo digo, ay, esto me sirve, y esta palabra, y esto que el Señor me mostró. Y en algún momento también como que el Señor me decía, bueno, ¿lo quieres convencer tú o quieres que yo lo convenza? Entonces como que yo dije, ah, no, o sea, definitivamente eh, es el convencimiento que trae el Espíritu Santo el que definitivamente hace una transformación en nuestra vida. No solamente es llegar al intelecto, es que nuestro corazón se ha mudado, que nuestros hábitos, que nuestras inclinaciones, nuestros deseos, ese chip que traemos, que dice la palabra, que heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, para eso necesitamos que Dios intervenga. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, vamos a orar y disponer el corazón. Es que usted ahí no solamente se una a lo que yo estoy diciendo, sino que usted le diga a Dios, Señor, aquí pongo mi corazón sobre la mesa de cirugía, lo que tú tengas que hacer. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este tiempo, por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos convenza a nosotros. Si hay algo que nosotros tenemos que cambiar, hay algo que tengamos que ver que no hemos visto, Dios, por favor, Señor, haznoslo ver como cantábamos hoy. Abre tú mis ojos, Cristo, Señor, que yo pueda ver con tu perspectiva, interpretar con tu perspectiva todas las cosas, Dios, y poder ser esa persona que tú diseñaste desde que me concebiste, Señor, y poderte también entregar un hogar consolidado en tu verdad y no en mis propias interpretaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero, para ilustrarles bien cómo es que esto funciona, como que el Señor me daba dos ejemplos y me hacía acordar de un juguete que mis hijos tenían cuando eran chiquitos. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero era un aparatito que lo dejaba uno a veces como que, uy, me da hasta susto eso, porque uno pensaba, la idea era que uno pensara en un animalito, ¿sí? Y el aparatito iba haciendo unas preguntas. Pues uno tenía que responder solo con sí o con no. ¿Cómo se llama? Ah, Q20, exacto, sí, era Q20, se llamaba así. Entonces, el aparatito cuando le hacía a uno preguntas como, por ejemplo, ¿el animal tiene 4 patas? Entonces uno decía sí o no. ¿El animal tiene plumas? Sí o no. Hacía 20 preguntas y a las 20 preguntas él ya le decía a uno cuál era el animal que uno estaba pensando. Y eso funcionaba y yo decía, qué horror, o sea, de verdad estaba esa programación. ¿Y por qué les traigo ese ejemplo? Porque es que nuestros hijos,
cuando pasan tiempo con nosotros, ellos van, haga de cuenta, como respondiéndose preguntas con la forma en cómo nosotros nos relacionamos con ellos, ¿sí? Y después de un tiempo, ¡pah!, a ellos se les hacen un concepto de todo lo que han vivido con nosotros y ellos dicen, ah, esto debe ser así. Y así es como ellos lo interpretan. Entonces, aunque usted no se siente, lo que les digo yo, ahí directamente darles una clase de lo que es la vida, ¿sí? Ellos sí están aprendiendo constantemente. Y lo otro es, que es otro ejemplo que vamos a estar de alguna manera tocando en la prédica, es si yo, por ejemplo, como vemos ahí en la diapositiva, en la siguiente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, empiezo a armar una maleta, ¿sí? Ustedes ven ahí, ¿verdad? Como un tipo de ropa. ¿Ustedes para dónde creen que va esa persona? ¿Para la playa? ¿Verdad? O sea, no conocemos quién empacó, no sabemos nada, pero por lo que mete allí, ya uno dice, por lo menos para tierra caliente sí es, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Nuestros hijos están viendo qué nosotros metemos en nuestra maleta, qué es para nosotros importante, qué es lo que dejamos, o sea, lo que no echamos y qué es lo que sí estamos metiendo en ese equipaje. Y con base en esa información, ellos dicen, ah, eso sirve para eso, o es porque nosotros vamos a algún lugar, o yo ya me puedo imaginar hacia dónde voy en la vida, porque, o sea, para mi mamá, mejor dicho, es indispensable esto y esto y esto, o para mi papá lo otro y otro. Entonces, eso que les estoy ilustrando es el primer, digamos, componente que vamos a ver hoy sobre lo que nosotros enseñamos sin que nos demos cuenta y nuestros hijos aprenden. Y eso se llama cosmovisión. Exactamente. ¿Listo? Esto, para que nos alineemos bien y de una manera muy sencilla, la cosmovisión es la manera de ver o interpretar el mundo. ¿Sí? Si usted quiere poner ahí una definición, eso es. De todas maneras, saqué esta información que me pareció muy interesante. Ahí abajito de la imagen, usted va a encontrar el link si usted quiere ver de dónde saqué la información. Y me llama la atención que esto es sacado de digamos, de un documental, de una investigación que se hizo de la cosmovisión que tienen algunos grupos indígenas, específicamente en Veracruz, México. ¿Sí? O sea, es hecho como por una antropóloga, nada que ver con, digamos, la parte bíblica. Pero mire cómo todo esto se conecta y estamos en un mundo espiritual, así no lo reconozcamos. ¿Qué es lo que sucede si usted ve allí, en ese circulito? Básicamente la cosmovisión se empieza a construir a partir de las interpretaciones que la sociedad o las culturas empiezan a hacer sobre, el ser humano, es el centro más, el más chiquito, el primario, por decirlo así. Luego sigue el mundo natural, luego sigue el cielo, ¿sí? El inframundo y el mundo sobrenatural. O sea, son componentes que de alguna u otra forma cualquier cultura, o sea, cualquier idioma, cualquier raza, ¿sí? Cualquier nación, son cosas que ellos van a empezar a tratar de explicar, ¿sí? Y eso lo hacen generalmente dando respuesta a algunas preguntas, como las que vemos ahí. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la vida? ¿Qué es y quién creó todo lo que nos rodea? En el transcurso de la historia y los milenios, es dándole explicación a estas preguntas para normatizar la vida cotidiana que se crea entonces la cosmovisión de un pueblo, de una nación, de una familia, de una persona. ¿Listo? Entonces creo que con eso nos queda muy claro a qué vamos, ¿sí?
Si queremos ponerlo de una manera bíblica, yo creo que aquí fácilmente usted recuerda esa historia donde Jesús está diciendo, construye tu casa, o sea, había un hombre sabio y un hombre necio, ¿verdad? Uno es el que construye su casa sobre la roca y otro es el que construye su casa sobre la arena. Y básicamente yo creo que si de pronto Jesús nos estuviera hablando hoy acá, podría utilizar qué cosmovisión, bajo qué principios, bajo qué conceptos vas a construir tu cosmovisión del mundo. ¿Sobre tus propias deducciones o sobre lo que dice la palabra de Dios? Básicamente esa sería como la ilustración. La cosmovisión entonces finalmente nos va a influenciar para que nosotros tomemos nuestras decisiones. O sea, cuando yo empiezo a explicarme quién soy yo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me muero? ¿Quién o qué me creó y todo lo que esto creó? Con base en esas explicaciones que yo me dé, yo voy a empezar a tomar decisiones. Voy a empezar a dejarme preocupar o voy a empezar a mantener o no mantener ciertos temores en mi vida, ¿sí? Eso es lo que va a definir a qué le pongo atención y a qué no le pongo atención, qué es importante, qué no lo es, qué es lo que yo voy a aprobar y a permitir, qué es lo que yo voy a rechazar, a qué le voy a ser indiferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que determina, digamos, yo que voy a empezar a echar en mi maleta, con el ejemplo que les di, ¿sí? Y esas son las respuestas que yo le voy a dar como a esas preguntas que mis hijos también empiezan a tener, así no me las hagan directamente, pero es con base en lo que ellos ven que yo creo.